Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Señor caficultor, no espere a que inicie el invierno. Si su cafetal tiene hojas, madrúguele a la roya. Aplique 280 centímetros cúbicos por manzana de Alto. Nuestra herencia merece lo mejor. Use Alto de Syngenta. Amigo caficultor, le recomiendo Do It para prevenir, controlar y erradicar la roya. Yo no arriesgo mis cosechas, no seamos del montón. Do It, el único que garantiza doble poder en el control de la roya y la antracnosis. Do It de Vast, distribuido exclusivamente por Tecún. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. ¡Pedro! ¡Apúrate que ya viene Pedrito con el pick-up! Ya voy, mi amor. Mamá, ¿no has visto a mi papá? Ya se nos hizo tarde. En un momento viene, mijo. Cuando vayan al pueblo, me compré los víveres que van en este listado. Espero que te alcance el dinero. Con mucho gusto, mamá. Si no alcanza el dinero, yo pongo el resto. Bueno, yo ya estoy listo. Cata, ¿cómo me veo con la camisa que me regalaste para mi cumpleaños? Te queda muy bien. Y hace juego con tu pantalón de lona. Guapo, ¿te miras? A Pedrito le pedí que me comprara unos víveres. Ahí me hacen el favor, no se les vaya a olvidar. Claro que sí, mi amor. Solo pasamos a la finca de Carlos viendo su nueva abonera, que la trabajará con lombrices, y seguimos para el pueblo. Así es, mamá. Ya regresamos. Te recomiendo que le des de comer a mi perro. Ahí le haré, mijo. Que les vaya bien. Con cuidado en el camino y no vayan a correr mucho. Vamos, mijo. Ahora te tocará manejar. Nos vemos por la tarde, mi amor. Don Carlos, hoy se merece 100 puntos. El cajón de madera para las lombrices le quedó muy bien, del tamaño que yo le indiqué. Gracias, ingeniero. Seguí sus recomendaciones al pie de la letra. Como puede ver, ya todo está listo. Espero que no se le haya olvidado las lombrices. ¿Cómo va a pensar eso, don Carlos? Si mi visita de hoy es para que preparemos su abonera y que las lombrices empiecen a producir el abono. En el pick-up tengo el pie de cría. Por ahí escucho un vehículo. Me imagino que es Pedro. Tiene ganas de ver cómo se hacen las aboneras con lombrices. De plano, también las hará en su finca. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que vengo preparado para llevarme unos quintales de abono de lombriz. Buenos días, pasen adelante. Pedro dentro de un año no se llevará una picopá, sino una camionada de abono de lombriz, ya verá. Me alegro de escucharlos tan positivamente, señores. Cuando vean los buenos resultados en los cafetales, usando abono de lombriz, no querrán vender un solo quintal de abono, van a ver. Eso espero, ingeniero. Nosotros también haremos nuestras aboneras. Mi papá me dijo que usted nos va a conseguir el pie de cría para que empecemos. Así es, Pedrito. Al tener preparada la comida y las cajas para las aboneras, se las llevaré. A propósito, hazme el favor de bajarme las 2 canastas que están en la palangana de mi pick-up. Ahí vienen las lombrices. Inmediatamente se las traigo y así nos enseña cómo se preparan las aboneras. Ingeniero, teniendo todos los materiales que se necesitan, explíquenos, ¿cómo se hace la abonera? Sí, ingeniero. Con las dudas y los deseos de ver esas aboneras, empecemos cuanto antes. Con mucho gusto, señores. Les comento que en la preparación de este abono se aprovecha el trabajo de las lombrices llamadas coqueta roja, que llegan a medir hasta 10 centímetros de largo. Pero, si son lombrices pequeñas, ¿cómo hacen para formar el abono orgánico? Estas lombrices se alimentan de los desechos de animales y de residuos vegetales, y lo que defecan es el abono orgánico, que también es conocido como lombrihumos o lombricompost. Ingeniero, una lombriz de ese tamaño produce poco abono. Creo que no podré producir la camionada que quiere Pedro. Así parece, pero como no es una sola lombriz, sino son miles de lombrices y cada una de ellas produce
entre medio a 1 gramo de abono por día. Imagínense que con 800 a 900 lombrices se produce 1 libra de abono. Ingeniero, con estas lombrices que trajo, no será suficiente para producir una buena cantidad de abono. Ahí está el detalle. Ahí vienen como unas 5,000 lombrices, pero estas tienen una alta capacidad de reproducirse. Por ejemplo, una lombriz adulta en un mes puede reproducir más de 40 lombrices y cada lombriz puede vivir hasta 15 años. Me recuerdo que el papá de un amigo tiene lombrices. Un día les dio de comer estiércol de vaca con pulpa fresca y las ingratas no se lo comieron. Lo que hicieron fue huir de la abonera. Peor si eso va a pasar conmigo, y por gusto todo el trabajo. Carlos, tal vez era otra clase de lombrices, y no de las que trajo el ingeniero. No lo creo. Me imagino que esas lombrices huyeron por el calor que se formó al empezar la fermentación del estiércol y de la pulpa fresca. Entonces, ¿qué me aconseja para evitar eso? Lo aconsejable es no darle de comer desechos frescos a las lombrices. Es uno de los cuidados que deben de tener. Por eso le pedí que hiciera esta abonera con pulpa, con malezas bien picadas y el estiércol. Eso sí, con sus riegos y volteos. Como pueden sentir, ya no está caliente por la fermentación y se encuentra lista para que la lombriz se la coma. Es cierto. Ahora explíquenos cómo se realizan estas aboneras y dónde se colocan las lombrices. Miren esa galera, donde está colocado el cajón de madera sobre los horcones. Ahí colocaremos las lombrices y le daremos de comer este material. Así es que, manos a la obra. Ingeniero, en las hendiduras de las cajas no se escapan las lombrices. No, don Pedro. Primero colocaremos ese nylon negro y después las lombrices. Luego le pondremos una capa de comida y la regaremos. ¿Con el agua del riego no se ahogarán las lombrices? El riego no es en exceso, por lo menos 2 veces por semana, y como pueden ver, el cajón tiene desnivel para que escurra el exceso de agua y puede servir como abono líquido. Ese abono líquido lo podemos utilizar en los cafetales. Ingeniero, ¿no será mejor aplicarlo en los almácigos? Este abono líquido también se conoce como lixiviado de abono de lombriz y lo pueden usar en los cafetales o en los almácigos, depende de la cantidad que produzcan. Ingeniero, ¿son todos los trabajos que tengo que hacer para producir abono de lombriz? También tienen que tapar la abonera con la tapadera que hizo con bambú rajado, para evitar daños de gallinas, pájaros, ratones, lagartijas y otros animales. Bueno, nosotros seguimos nuestro camino. Con todo lo que hemos visto, prepararemos el material para empezar con la producción de abono de lombriz. Ahí le aviso, ingeniero, para que nos apoye nuevamente en la finca. Es bienvenido. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días a todos los caficultores que esta mañana nos escuchan en cada bello rincón de nuestro país. Una vez más estamos con ustedes con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Como cada semana, don Pedro Hernández, nuestro amigo caficultor guatemalteco de puro corazón, nos habla sobre un tema, y hoy fue sobre la elaboración de abonos orgánicos y fertilización orgánica. Vamos a una pausa y al volver le tenemos más sobre este tema con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFE. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala.
En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigo caficultor, no descuide el control de malezas en las plantaciones establecidas. Programe y realice las fertilizaciones de acuerdo con el análisis del muestreo de suelos. Inicie la regulación, siembra y resiembra de la sombra definitiva. Estamos de vuelta con ustedes, gracias por seguir con nosotros aquí en el Cafetal Radio. Le damos la bienvenida a Maynor Vázquez. Buenos días. Buenos días, Daniel. Un gusto estar con usted esta mañana y compartirles a nuestros amigos caficultores las recomendaciones técnicas del día de hoy, las cuales esperamos que les sean de mucha utilidad para que sigan produciendo el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy conversaremos sobre la fertilización orgánica en los cafetales. Cuéntenos, Maynor, ¿cuál es la importancia de esta actividad? Daniel, definitivamente la fertilización orgánica es una actividad muy importante y estos productos se le agregan a los cafetales con el propósito fundamental de contribuir en la conservación y mejoramiento de la fertilidad del suelo, principalmente en aquellos suelos agotados por el uso constante en la agricultura o por malas prácticas agrícolas. Y en la mayoría de los casos se le incorpora materia orgánica como un complemento a la fertilización química, con la intención de que el suelo tenga la capacidad de proporcionar los nutrientes necesarios a las plantas para su crecimiento sano y vigoroso. Esta fertilización se basa en la aplicación a los suelos de un abono orgánico, también conocido como humus, compost, abono de lombriz o gallinaza, dependiendo del proceso de elaboración. Maynor, para entrar más en detalle sobre este tema, explíquenos qué es un abono orgánico. Los abonos orgánicos son desechos de animales como el estiércol o residuos de origen vegetal como la pulpa de café, la brosa, la hojarasca, que contienen nutrientes disponibles para alimentar a las plantas. Además, estos abonos orgánicos se encuentran libres de plagas y contaminantes. Estos desechos o residuos pasan por un proceso de descomposición gracias a la ayuda de miles de microorganismos que se encuentran en forma natural en el suelo. Estos microorganismos son las amebas, las algas, bacterias y los hongos, quienes son los responsables de transformar estos residuos a nutrientes disponibles que favorecen el desarrollo y la capacidad de producción de las plantas. Estos microorganismos que transforman la materia orgánica a un abono disponible para las plantas solo se pueden ver a través del microscopio y forman una serie de sustancias que ayudan a la planta a su desarrollo y también mejoran el suelo. Además, realizan o mantienen un equilibrio biológico en el suelo. Maynor, nuestros amigos caficultores, ¿qué métodos pueden utilizar para transformar la materia orgánica y preparar un abono orgánico? Hay diferentes métodos para aprovechar eficientemente todos los residuos de las plantas o desechos de animales en la producción de abonos orgánicos. Entre los más conocidos tenemos la elaboración de aboneras a través de la lombriz coqueta roja, de donde se obtiene el abono llamado lombricompost. Muchas fincas cafetaleras tienen este tipo de aboneras para aprovechar los subproductos del beneficiado húmedo, principalmente la pulpa. Hay otros abonos orgánicos como el bokashi. También tenemos los abonos producidos a través de procesos industriales para la producción de gallinas. También hay abonos que se forman por la recolección en los bosques de la brosa que se ha transformado en el transcurso del tiempo por la descomposición de la hojarasca y residuos vegetales. Cada uno de estos métodos tiene su procedimiento, donde la calidad del abono orgánico producido será de acuerdo a la calidad de los productos que se usan en su elaboración. Háblenos ahora sobre la elaboración de una abonera para la producción del abono orgánico. La producción de abono orgánico a través de aboneras es una de las prácticas más usadas en la agricultura, donde se utilizan los rastrojos de malezas, pulpa de café, roca fosfórica, estiércol, ceniza, cal y tierra. Este abono
también es conocido como compost, debido a la forma como se reciclan los desechos y residuos orgánicos. Estos materiales tienen que estar triturados y hay que colocarlos en capas para ir formando la abonera. Se recomienda que la abonera no mida más de 2 metros de ancho y 1.5 metros de alto, y el largo debe estar de acuerdo a la disponibilidad de los residuos y del terreno. Las aboneras requieren de riegos y volteos a cada 8 días o un máximo de 15 días para proporcionarle un ambiente especial de humedad, temperatura y aireación a los microorganismos encargados de este proceso de transformación. Nuevamente hacemos una pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de la pausa hablaremos sobre la lombricultura. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafe.org. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, realice un muestreo de raíces con el fin de detectar las poblaciones de nemátodos y envíe las muestras al Laboratorio de Protección Vegetal de Anacafé para su análisis. Continuamos aquí en el Cafetal Radio. Maynor, ¿cómo se obtiene abono orgánico por medio de las lombrices? A este proceso se le llama lombricultura, donde se aprovecha la actividad de una población de lombrices domésticas conocidas como coqueta roja y consiste en darle de comer los desechos orgánicos a las lombrices, quienes transforman estos desechos al momento de defecar en abono orgánico, también conocido como lombricompost o lombrihumus o abono de lombriz. Algo muy importante es que antes de alimentar las lombrices, los desechos ya deben de haber pasado la primera fase de descomposición, debido a que en esta fase los desechos orgánicos liberan calor arriba de los 30 grados centígrados y las lombrices no soportan esas temperaturas. Otras condiciones que necesitan las lombrices y los desechos orgánicos es una humedad adecuada, pero esta humedad no tiene que ser en exceso y que no estén expuestas a la luz directa, por lo que las pilas y recipientes donde se tienen las lombrices deben estar tapados. El proceso de lombricompost necesita de un área específica para la construcción de pilas de concreto y de madera, o se pueden aprovechar algunos recipientes que servirán como una casa para las lombrices. Estas áreas tienen que estar techadas y cercadas para evitar el calor del sol y el agua de las lluvias. Así también deben estar protegidos para evitar el daño por gallinas, pájaros, lagartijas, ratones, culebras y hormigas. Maynor, ¿qué le podemos explicar a nuestros amigos caficultores sobre cómo preparar el abono orgánico que se conoce como bokashi? Daniel, la palabra bokashi es una palabra que viene del vocablo japonés que significa fermento. Es un proceso semejante a la producción del abono orgánico en aboneras. Siempre se utilizan residuos orgánicos como la gallinaza, pergamino de café, pulpa de café y otros productos como el carbón molido, la cal agrícola, tierra negra y maleza o panela. Con todos estos materiales se produce la materia orgánica mediante un proceso de fermentación causada por la actividad de los microorganismos específicos. Se considera que la fermentación se ha estabilizado cuando se presenta un color negro oscuro.
una textura fina y pareja y un olor dulce, llegándose a obtener un excelente abono orgánico y con buena cantidad de nutrientes disponibles para la planta de café. Maynor, ¿cómo se produce la gallinaza, este otro abono orgánico usado en la caficultura? La gallinaza es un abono orgánico que se origina del estiércol de aves, principalmente de las gallinas, productoras de huevos o de carne. Antes de usar la gallinaza, tiene que pasar por un proceso de deshidratación y pulverización, sometido a altas temperaturas, con el propósito de eliminar los insectos y microorganismos dañinos. Hay que tener cuidado en la elaboración de gallinaza, porque cuando la gallinaza no pasa por este proceso y no se le da el tiempo para que pase por la primera fase de fermentación, donde libera mucho calor, se puede correr el riesgo de quemar las raíces de los cafetos cuando se aplican dosis altas en los cafetales o en los almácigos. Además, puede generar las condiciones de fuente de contaminación, dando lugar a la presencia de moscas. Maynor, ¿qué le podemos contar a nuestros amigos caficultores sobre el uso de la broza? Daniel, la broza es un recurso que se encuentra en los bosques y está formada por los residuos vegetales como hojas, ramas o troncos de árboles, que a través del tiempo se transforman en humus, o sea, en abono orgánico. El humus es un suelo que presenta un color oscuro, granulado, con un color agradable y que contiene alimento disponible para las plantas de café y que inmediatamente se incorpora a la estructura del suelo. Otra forma de proveer abono orgánico a los suelos es por medio de la siembra de plantas para la incorporación de abonos verdes. ¿En qué consisten los abonos verdes, Maynor? Los abonos verdes son plantas leguminosas, como las que se utilizan para sombra temporal del café, como el gandul, la crotalaria y la tefrosia. Y también hay diferentes variedades de frijol y el maní forrajero. Estas plantas se cultivan entre las hileras de café, especialmente en los primeros años de siembra de los cafetales. Estas plantas, en su etapa de floración, alcanzan su máximo contenido de nutrientes y de materia orgánica. Cuando están floreando, se deben de cortar y picar para incorporarlas al suelo, donde se transforman en abono orgánico, que contiene nutrientes para los cafetos y genera condiciones para la vida de los microorganismos benéficos del suelo. Estas plantas leguminosas, durante su desarrollo, tienen la capacidad de formar y de incorporar nitrógeno al suelo. En algunos casos se ha encontrado que aportan hasta 300 libras de nitrógeno por manzana. Maynor, tomando en cuenta que hay varios métodos para producir abono orgánico, ¿cómo pueden hacer nuestros amigos caficultores para conocer los nutrientes de cada abono orgánico? El contenido de cada abono orgánico depende de los desechos animales y residuos vegetales que se utilizaron en su proceso, así como el método para producirlos. Es muy importante conocer la cantidad de nutrientes que contiene un abono orgánico, lo cual se realiza a través de un laboratorio de suelos por medio de un análisis de abonos orgánicos. Esta información sirve para determinar las cantidades o porcentajes de abono orgánico a usar en las diferentes actividades que se realizan en la nutrición del café. Maynor, dentro del proceso de producción de café, ¿en qué actividades se utiliza el abono orgánico? El abono orgánico se utiliza en varias actividades para mejorar el desarrollo y vigorosidad de las plantas. Este abono contribuye al aumento de la productividad del café y se puede utilizar en la mezcla del sustrato para el llenado de las bolsas de almácigos en una proporción del 15 al 30%. También el abono orgánico se recomienda utilizarlo en los hoyos de siembras nuevas de café, mezclándolo bien con la tierra del llenado de hoyo, utilizando de 2 a 3 libras por cada planta sembrada. En las plantaciones donde la producción es orgánica, obligatoriamente se debe utilizar la fertilización con abonos orgánicos para mantener la productividad de los cafetales. En los cafetales agotados, que tienen suelos con baja fertilidad, se recomienda utilizar abono orgánico para mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya.
Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Vamos a la última pausa y regresamos con más de la elaboración de abonos orgánicos y fertilización orgánica. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra de 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, realice el descijado de las recepas efectuadas este año y un redescijado al resto de las plantaciones. Dele prioridad a los brotes robustos, sanos y bien colocados. Continuamos en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, el uso de abono orgánico, ¿cómo mejora las condiciones físicas del suelo? Con el uso de abonos orgánicos en los cafetales, no solo se mejora la retención de humedad en el suelo, sino también se logra la disminución de los efectos de la erosión. Al mismo tiempo, mejora la infiltración del agua y la ventilación en el suelo. La incorporación de abonos orgánicos en suelos arcillosos mejora la porosidad y la estructura de estos suelos. También regula la temperatura del suelo por ser de color oscuro, donde absorbe más radiación solar. ¿Y cómo ayuda a mejorar las condiciones químicas del suelo? La fertilización orgánica aporta al suelo los nutrientes que las plantas utilizan para su desarrollo y producción de forma natural. También genera en el suelo las condiciones para que la planta absorba los nutrientes, evitando el desbalance de los nutrientes presentes en el suelo. Mejora y mantiene la reserva de nitrógeno en el suelo y aumenta la retención del potasio, calcio, magnesio y sodio. En suelos muy ácidos, neutraliza el exceso del aluminio, hierro y manganeso que pueden ser en un momento muy tóxicos para las plantas. La aplicación de abonos orgánicos en los cafetales, ¿cómo mejora las condiciones biológicas del suelo, Maynor? Son varios los beneficios en el mejoramiento de las condiciones biológicas del suelo. El abono orgánico constituye una fuente de energía para la reproducción de los microorganismos que ayudan a la descomposición de la materia orgánica y favorecen las condiciones para que la planta tenga buena respiración por medio de las raíces. También contribuye a la disponibilidad de los nutrientes minerales para las plantas. Por los beneficios que aporta el abono orgánico a los suelos, podría reemplazar a la fertilización de fertilizantes químicos. Daniel, estas dos fertilizaciones se complementan y son necesarias para proporcionarle una buena nutrición a la planta de café, porque mejoran la calidad del suelo y proporcionan los nutrientes requeridos por el cultivo. Si tenemos un suelo con muy buena fertilidad y con los nutrientes suficientes y disponibles para satisfacer las necesidades del cultivo, podría funcionar solo la fertilización orgánica. Pero para el cultivo del café, nuestros suelos no tienen esas condiciones de fertilidad, por lo cual, si queremos tener una buena productividad, es necesaria la fertilización química y complementarla con abonos orgánicos. Cuando la producción es orgánica, sí se justifica el uso exclusivo de abonos orgánicos, siempre con el cuidado de aplicar la cantidad suficiente de acuerdo a las necesidades del cultivo y fertilidad del suelo para mantener la productividad y rentabilidad del café.
Maynor, para concluir con el uso de abonos orgánicos, ¿qué consejos le tiene preparados a las personas que nos escuchan hoy? Daniel, únicamente recomendarles que aprovechen los desechos porque aplicando abonos orgánicos dentro del programa de fertilización en los cafetales, se mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos, lo cual contribuye a mejorar la producción del café. En la producción de abonos orgánicos no es necesario tener mano de obra especializada, no se necesita de mucho espacio y se obtiene un producto de alta calidad nutricional. Y por último, en la producción de abonos orgánicos, cuando se aprovechan los residuos vegetales y desechos animales, el costo por quintal es muy bajo, lo cual es económico, rentable y se evita contaminar el medio ambiente. Amigos caficultores, para la utilización de abonos orgánicos en sus cafetales, se sugiere consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Mi nombre es Daniel Vidal y a nombre también de Maynor Vázquez agradecemos su atención y les deseamos un feliz día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Señor caficultor, aproveche su aplicación de Alto contra la roya en su cafetal con hojas. Revise su equipo, vea la calidad de agua y cubra bien la planta. Nuestra herencia merece lo mejor. Use Alto. Amigo caficultor, le recomiendo Duet para prevenir, controlar y erradicar la roya. Yo no arriesgo mis cosechas, no seamos del montón. Duet, el único que garantiza doble poder en el control de la roya y la antracnosis. Duet de Bast, distribuido exclusivamente por Tecún.